Bien, chicos, ¿qué tal? Nuevamente, buenas noches con todos. Y pues, estamos iniciando con esta sesión número 5, prácticamente retomando, ¿no? Con la clase del curso. El día de hoy vamos a tocar un equipo también muy crítico, ¿ya? Para algunas plantas industriales y también mineras, lo que es el grupo electrógeno, ¿ya? Este es un activo que, pues, en la mayoría de industrias, ya sea de plástico, de papel, terminan, e incluso también las personas que han trabajado, pues ahí en empresas o brindando servicios o mantenimientos o proyectos en lo que es tema de la parte de hospitales, ¿ya? También pues es por normativa que debería tener pues un grupo electrógeno estos hospitales. Entonces el día de hoy vamos a tocar pues este pequeño activo, ¿ya? Vamos a entrar con los conceptos básicos el día de hoy, dando un poco el alcance de qué grupos electrógenos encontramos ahí en campo, ¿no? Encontramos de diferentes dimensiones, diferentes características, ¿no? Y el tema del combustible, ¿qué tipo de combustible normalmente tenemos estos grupos electrógenos? Bueno, tenemos normalmente hay cuatro tipos de combustible que podemos encontrar en los grupos electrógenos, pero los más usados son el tema de diésel o petróleo y también lo que es el de gas natural. ¿Ya? Vamos a encontrarlo también ahí en estos grupos electrógenos. Obviamente, pues, si hablamos por tema de precio a largo plazo, el tema de tener un grupo electrógeno a gas natural, pues obviamente que te vas a ahorrar mucho. No solamente un grupo electrógeno, cualquier equipo que trabaja a gas natural, aunque sea dual, dual quiere decir que trabaja con diésel o con gas natural. Obviamente con gas natural pues te ahorras a largo plazo. Pues. Justo también, ahí justo al finalizar les he juntado algunas imágenes, incluso videos, que justo esta semana estamos poniendo en marcha un grupo electrógeno allá en planta. Entonces hemos tenido algunos problemas, de hecho el mantenimiento y pues todavía no hemos podido arrancar el equipo. Ahí vamos a analizar con ustedes cuál podría ser la causa raíz y seguramente les estaré alcanzando más adelante cuando se pone en marcha el grupo electrógeno. Vamos a hacer también las partes del equipo que les conforman un grupo electrógeno. Para que ustedes tengan una idea, las personas que recién están entrando o no han visto un grupo electrógeno, cómo es que trabaja, prácticamente para que se den una idea del concepto o de los componentes que conforman todo un grupo electrógeno, asociando a un automóvil, ¿ya? El mecanismo del automóvil, nuestro auto, pues tiene un motor de combustión, ya, es lo mismo, ¿no? En un carro tenemos un motor de combustión, ¿no? Internamente tenemos pues lo que es el tema del cigüeñal, ¿no? Pero tenemos también un alternador, ¿no? Tenemos un alternador para que pues este es mediante una transmisión mediante fajas, ¿ya? Y este alternador pues alimenta a las baterías, ¿no? Nuestro auto tiene unas baterías también. Tiene refrigerantes, tiene aceites, filtros de aceite, tiene filtro de aire, ¿no? Entonces todos esos componentes de los autos, ya, lo van a asociar prácticamente es equivalente a los grupos electrógenos. De igual manera, tiene pues su motor, tiene su alternador, tiene sus baterías, tiene sus filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de aire, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que vamos a agregar nosotros? ¿Qué componentes? Pues vamos a agregar dos componentes importantes, ¿ya? El cual es un generador, ¿ya? Que va acoplado con este motor de combustión, ¿ya? Y a la par, pues, hay un motor de arranque, que es un motor tipo DC, ¿ya? Que seguramente más adelante, pues, lo vamos a explicar, vamos a entrar mucho más a detalle.
pero para que ustedes tengan un concepto o para que puedan asociar, pues el mecanismo, la mayoría de componentes es muy parecido a un automóvil. Vamos a ver el procedimiento de mantenimiento. De igual manera, cada cuánto tiempo se realiza el mantenimiento de estos grupos de electrógeno. Normalmente, generalmente hablando, estamos hablando de un mantenimiento anual. O sea que en tu mantenimiento, en tu plan de mantenimiento preventivo, entonces debería estar incluidos los grupos de electrógenos anualmente, ¿no? El checklist de mantenimiento, cuáles son los que se tiene que realizar, ¿no? Muy aparte de la limpieza, muy aparte pues, del ajuste, también hay otros consumibles que le acabo de mencionar, ¿no? Como son el tema de las fajas, cambio de filtros de aire, filtros de aceite, filtros de combustible, el tema del llenado de refrigerante, verificar las baterías que estén totalmente pues, al voltaje según lo que especifica, ¿no? Que normalmente en grupos electrógenos se trabaja de 24 voltios, 48 voltios. Eso es lo que normalmente se trabaja en los grupos electrógenos. Ya va a depender también de la dimensión de este grupo electrógeno. Y por último vamos a ver los informes técnicos, ¿no? Una vez que se termina un trabajo, pues vamos a ver observaciones y se redacta un informe técnico y a la par se entrega un certificado de operatividad. Un certificado de operatividad donde invalida pues que se hizo el mantenimiento a cierta fecha y obviamente firmado por el especialista, por el ingeniero, ¿no? Certificado. Bien, vamos a hacer unos conceptos. Un grupo electrógeno es una composición de máquinas rotativas. Habíamos dicho en la clase la semana pasada que en lo que es máquinas eléctricas en general, ya hay un curso completo que es máquinas eléctricas, ¿no? Seguramente las personas que han llevado una educación universitaria y también técnica, hay un curso donde es máquinas eléctricas, donde ahí se dividen en dos partes, ¿no? Las máquinas estáticas y las máquinas rotativas. Las máquinas estáticas hacen referencia a los transformadores, autotransformadores. Y las máquinas rotativas pues hacen referencia a lo que son los motores. En este caso, como dice, es una máquina rotativa, tanto eléctrica como de combustión, ¿ya? ¿A qué hace referencia la combustión? Pues hace referencia a que tiene un motor de combustión, como si fuera un automóvil, ¿no? Tal cual, es un motor. Pero a la par tiene acoplado, acá hay un acople que usted no se logra observar bien, pero hay un acople entre el motor de combustión y el generador, ¿no? Toda esta parte es un generador. Es un generador. La capacidad de funcionar independientemente a la red de suministro, correcto. En un grupo electrógeno no necesariamente trabaja cuando está alimentado, cuando le llega la cometida. Ya en el tablero, todo grupo electrógeno tiene su tablero, donde pues le llega la cometida y luego de la cometida pues sale una llave para la alimentación a toda la red eléctrica, ¿no? Que puede ser la red eléctrica de solamente el área de oficinas, o de repente puede ser este grupo de trabajo de repente o solamente va a alimentar a cierta línea de producción o a cierta área o a a cierta planta. Entonces, necesariamente no necesita pues, estar alimentado con energía, ya que una de sus funciones es eso, ¿no? Que tranquilamente trabaje cuando haya caída de tensión o cuando se haya cortado la energía. Utilizado en situaciones en las que no se disponga del servicio de la red eléctrica. Esto es muy importante. Normalmente en mina, este es un activo que siempre se usa. En mina se usa pues, grupos de electrógenos ya
de grandes dimensiones, ¿no? Para poder alimentar a toda su línea de producción, a todos los equipos que van a trabajar. Pero también ya en los puntos más críticos, les comento, nosotros en planta tenemos un horno de zinc. Este horno de zinc, pues, trabaja con quemadores. El zinc, este bloque de zinc, se derrite a 450, 500, entonces tiene 4 quemadores. Entonces, ¿qué pasa si ahí en ese momento se va la energía? Entonces ahí se actúa este grupo electrógeno. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no tendríamos un grupo electrógeno? ¿Se va la energía? Entonces, si se va la energía, obviamente, pues no va a funcionar el quemador y lo que va a ocurrir es que toda esa tina, ¿no? Toda esa tina de zinc que está líquido se va a endurecer. ¿Y qué ocurre cuando se endurece, cuando se pone sólido? Pues al momento de yo querer nuevamente ponerlo a derretir, porque nosotros hacemos, esta planta hace servicios de galvanizado de estructuras metálicas. Entonces, para galvanizar estructuras metálicas, mediante inversión en caliente, pues el zinc tiene que estar líquido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si se cortó la energía, ¿no? Se solidifica el zinc en la tina y para poder nuevamente derretir el zinc, pues eso es algo muy crítico, ya que cuando ustedes quieren hacer nuevamente para derretir el zinc, pues prácticamente ya no va a ser a 400 ni a 500, sino vas a tener que aumentar mucho más temperatura el quemador. Ejemplo, vas a tener que aumentar a 1000 grados Celsius y esto va a dañar a la tina, ¿no? Va a dañar a la tina e incluso puede ser que haya fisuras en la tina, ¿no? Y por ahí se salga pues el zinc líquido, ¿no? Entonces eso es muy crítico. Entonces en este caso, para esta planta de galvanizado, nosotros tenemos un grupo electrógeno para que en el caso de que haya un corte de energía, pues pueda activarse este grupo electrógeno. En otros, ¿qué otro ejemplo podría indicarle? Bueno, en los hospitales, ¿no? Obviamente nosotros creo que tenemos todo el conocimiento que en un hospital debería ser pues prácticamente crítico tener un grupo electrógeno, ¿no? Esa es obligación, eso es por normativa. En un hospital debería tener un grupo electrógeno, ya que pues, si se va la energía, pues obviamente está en una sala de operaciones por ahí y justo se va la energía, ¿no? Y imaginarán lo que puede haber, lo que ocurre, ¿no? Lo que va a ocurrir. Entonces, para evitar ello, pues se ponen estos grupos electrógenos. En el mercado se encuentra una gran variedad de grupos electrógenos, ¿no? Podemos encontrarlo de diferente tamaño, y eso obviamente va a depender también de la potencia, ¿no? A mayor potencia, obviamente, pues puedo tener un grupo electrógeno de mayor dimensión, con diversas combinaciones de componentes para optimizar su funcionamiento o manejo. En este caso, en esta imagen de acá que están viendo, es un grupo electrógeno sin cabina, no porque no tiene su cubierta, ¿no? Está al aire libre. Pero también tenemos grupos de electrógenos que tienen con cabina, e incluso lo que yo lo voy a mostrar al final, y la que les comenté que no se ha puesto en marcha todavía, hay un cierto problema, estamos ahí en el análisis de la causa raíz, es un grupo de electrógeno que viene en un container, un grupo de electrógeno a gas, que viene en un container. Vamos a encontrar así diferentes grupos de electrógeno, ya sea con cabina o sin cabina. Ahora, ¿de qué va a depender yo, ¿no? Cuando selecciono un grupo de electrógeno con cabina y cuando selecciono otro grupo de electrógeno sin cabina? Obviamente eso va a depender en dónde se va a instalar, ¿no? Si yo tengo asignado una área en un sótano, ¿no? Que obviamente va a estar con extractores y medidores de aire, ¿no? Va a estar bien ventilado y tengo esa área disponible para poder montar o instalar este grupo de electrógeno, pues tranquilamente podría instalar este grupo de electrógeno tal cual, ¿no? Sin cabina. Ahora, si yo voy a instalar un grupo de electrógeno, en el caso de mina,
La mayoría de minas, los grupos de electrógeno son con cabinas, son todo cubierto, o incluso están con estos containers, ¿no? Pues sí, ¿no? Voy a estar en el ambiente, entonces va a estar expuesto a la humedad, a la corrosión, al polvo, a la grasa, ¿no? Entonces debería ser con cabina, todo totalmente cubierto, el grupo electrógeno. Bien, acá tengo un proyecto. Me acuerdo que este grupo electrógeno, bueno, hace unos 3, 4 años ya se había instalado. Este es el grupo que le decía del aire galvanizado, de este proyecto. Era un grupo electrógeno pequeño, ¿no? Es una marca muy reconocida, acá en Perú, marca Modasa, era el modelo. Tenemos el modelo también del motor, el motor de combustión, y también pues, del alternador. Tiene un peso aproximado de prácticamente 1.500 toneladas, o sea, 1.5 toneladas prácticamente, ¿no? Y tiene una capacidad de 58 galones, ¿no? El tanque. En este caso es un grupo electrógeno a petróleo, ¿no? Dice, me acuerdo que este creo que era de unos 61, 67 kilowatts, aproximadamente, para que se den una idea. Y tema económico, bueno, si hablamos de tema económico, para que usted también tenga una idea, tenga una noción de cuánto están costando estos grupos de electrógeno, me acuerdo que este grupo de electrógeno se llegó a cotizar entre unos 14.000, 15.000 dólares. Ya es un grupo de electrógeno. Y aparte, obviamente, creo que te vendían el tablero de transferencia. Tiene un tablero, cada grupo de electrógeno tiene su tablero de transferencia automática. Y eso creo que está aproximadamente, pues, unos 2.000 dólares. Pero aproximadamente por ahí en total algo de 17.000 dólares para este pequeño grupo electrógeno de una capacidad de 61 kilowatts. Como ustedes se dan cuenta, pues este grupo electrógeno prácticamente tenía un largo de 2.6 metros y una altura de 1.3 metros, ¿no? De altura, casi 1.5 metros de altura. Este de acá tenemos el botón de emergencia. En este caso es un grupo de electrógeno con cabina. Y tenemos este tablero o esta especie de HMI, ¿no? Esta pantalla, donde nosotros podemos acá hacer el arranque y la parada del equipo. Y podemos ver algunos parámetros, ¿no? Como son el tema del voltaje de las fases, las 3 fases, el tema de las RPM, ¿no? Verificar el nivel de combustible, me boto también el tema de el helerómetro, ¿ya? El mantenimiento en los grupos electrógenos se realiza por 2 maneras, ¿no? Por el helerómetro o si no por el tiempo ya ya sea 6 meses o anual, ¿no? Lo que venga primero. Tenemos lo que es el tubo de escape. En todo grupo de electrógeno siempre vamos a tener un tubo de escape para que obviamente pues se vayan todos los gases de la combustión. Y acá está el tema de cómo se va a montar, ¿no? Para montar un grupo electrógeno de cabina se tiene que primeramente hacer la parte civil. ¿Ya? Para hacer la parte civil nosotros deberíamos considerar lo que es esta especie de podio, ¿no? Un podio con las características, ¿no? Nosotros a nuestro proveedor civil indicamos las dimensiones, el largo, el ancho, y el tema de la densidad del concreto que debe tener para que la gente, el personal civil haga la mezcla, ¿no? Tenga esta densidad. Y luego ya pues va el tema de la fijación, ¿no? Con los pernos de expansión, para que quede fijo totalmente pues, el grupo electrógeno. Se tiene que anclar el grupo electrógeno. En este caso lo voy a mostrar en un video para que ustedes tengan mayor noción.
Un momento, por favor. Voy a activar el audio para que puedan escuchar. Un momento, listo. Ahí está. Este es un grupo electrógeno. Ustedes van a percatar en este grupo electrógeno de diésel. ¿Ya? Es un grupo electrógeno que está en una azotea, perdón, en un sótano, y el cual pues se hizo un mantenimiento a este grupo electrógeno. Vamos a ver. Ustedes pueden ver que ahí está la batería, esta es su llave general del grupo electrógeno, y este es el tablero. Este es un tablero de transferencia automática, ¿no? Tiene ahí esta pantalla, ¿no? Y muy aparte también el grupo electrógeno también tiene su pequeño tablero donde está pues el tema de los indicadores, ¿no? Ya tenemos la batería. Vamos a repetir el video. Un momento. Listo, ¿no? Entonces, este es el tubo de escape. Acá hay un tubo de escape. Ya todo este es el tubo de escape. Este es el silenciador. Tenemos acá las baterías. Estas son las baterías. 12 voltios, 12 voltios, 24 voltios. Tenemos esta parte de acá sería el generador. Atrás está el motor de combustión. Este sería el filtro de aire. Y este sería el tablero de transferencia, el botón de emergencia. Acá están los dos. Está viendo el parámetro de voltaje, ¿no? Esta es la llave general. Y de igual manera acá en este tablero también se puede ver el voltaje, algunos parámetros. Este de acá tenemos el filtro. Estos son los filtros que se cambian. En la parte superior tenemos lo que les comenté, el filtro de aire. Tenemos más al fondo tenemos el alternador. Tenemos mediante transmisión por fajas, tenemos el ventilador, tenemos el radiador, y arriba está el recipiente del refrigerante, ¿no? Para el radiador. Bien, vamos a entrar ya a las partes de un grupo electrógeno. Se han dado cuenta, es prácticamente esta imagen es muy similar al video que les he mostrado, ¿ya? La mayoría de grupos electrógenos tienen prácticamente los mismos componentes, el cual vamos a ver a continuación. Tenemos lo que es el motor de combustión. Como les dije, esta parte sería el motor de combustión. Este motor de combustión tiene un ingreso, como todo componente, como todo equipo tiene un ingreso y una salida. En este caso el motor de combustión, el ingreso sería pues el consumible, ¿no? Este consumible podría ser gas natural, o también podría ser petróleo. Entonces el petróleo ingresa, hace la combustión, y la salida es pues una energía mecánica. Internamente tiene un eje donde pues va girando, se genera la energía mecánica, y esto está acoplado al alternador. Este es el número 2, sería el alternador o al generador en sí. Este alternador recibe como ingreso sería la energía mecánica, y como salida sería la energía eléctrica. Esta es la que nos genera pues ya el 220 o el 380, ya lo que nos genera pues la parte eléctrica. Así es como que así trabaja pues el grupo electrógeno. Como
Punto 3 tenemos lo que es el motor de arranque. Este es un motor DC, tal cual, un motor DC de corriente continua, ¿ya? El cual hace como su propio nombre dice, hace el arranque, le da un pequeño pulso al motor de combustión y pueda ya trabajar. Como punto 4 tenemos lo que son las baterías. Acá están las baterías. Estas baterías, ¿por qué se usan estas baterías? Para poder alimentar a los circuitos electrónicos, ¿no? A los componentes electrónicos, prácticamente. Para poder alimentar a los componentes electrónicos. ¿Y cómo se carga? Pues se carga mediante un alternador. Punto 5 tenemos lo que es el ventilador. Acá tenemos un ventilador, el cual hace para poder refrigerar, ¿no? Para poder refrigerar. Y tenemos como punto 6 el radiador. Internamente está el radiador y en la parte superior también está pues el tanque de refrigerante para radiador. Como punto 7 tenemos el silenciador, ¿no? Acá tenemos un silenciador, ya que en todo grupo electrógeno cuando ustedes ponen en marcha se genera un fuerte ruido. Todo grupo electrógeno tiene fuerte ruido, ya sea un grupo electrógeno de petróleo o ya sea de gas natural, igual. Siempre tengan mucho cuidado con CPPs, pónganse sus taponeras o estas orejeras, porque sí, todo grupo electrógeno genera un alto ruido al momento de hacer el arranque. Como punto 8 tenemos lo que es el depósito de combustible. Normalmente en estos tipos de grupos de electrógenos, en la parte inferior, está oculto lo que es el depósito de combustible. Ahora, de que de repente en grupos de electrógenos nosotros podemos agregar un tanque aparte, muy aparte, de mayor capacidad para el combustible y luego conectarlo, claro, puedo hacer esto. Y eso es lo que hacen la mayoría, ¿no? Conectan un tanque, adicionan un tanque de mayor capacidad para el combustible mediante ponen unas bombas, ¿no? Y para que pueda pues suministrar, ¿no? Y tenga mayores horas de funcionamiento el grupo electrógeno. Como punto 9 tenemos lo que es la base estructural o bancada. Esta es la base, esta es una base metálica, esta prácticamente ya es parte metalmecánica, donde normalmente son perfiles tipo C, ¿no? Son perfiles tipo C. Como punto 10 tenemos lo que es el antivibratorio. Estos son de acá, son una especie de color metálico, color plomo. Se ponen normalmente en los puntos de apoyo, ¿no? En las patas del generador o del motor, con la estructura, se colocan estos antivibratorios. El ajuste es mediante pernos, ¿ya? Y lo que hace, pues obviamente, de igual manera su nombre lo dice, ¿no? Como les comenté, todo grupo electrógeno pues genera mucho ruido. ¿Por qué? Porque obviamente pues tiene mucho mecanismo y genera vibración a la vez. Entonces, para reducir esa vibración se colocan estos antivibratorios. Como punto 11 tenemos lo que es el filtro de aire, ¿no? Ustedes se dan cuenta que acá hay un filtro de aire. Estos filtros de aire son tipo canastillas, ya así lo llaman, y se cambia. Cada mantenimiento se tiene que cambiar, no se limpia. Así tú limpias con aire comprimido, no, se tiene que cambiar. Todo mantenimiento se cambia. Como punto 2 tenemos lo que es el cuadro de protección. Tenemos el cuadro de protección donde encontramos pues componentes electrónicos. Acá encontramos lo que es el AVR, la tarjeta. Ya voy a comentarla más adelante de qué trata esto. Tenemos también el cuadro de control.
y la conexión a tierra, ¿no? Tener nuestra estructura aterrada, ¿no? Deberíamos estar aterrada, el grupo electrógeno debería estar aterrado a nuestro pozo a tierra, ¿no? A nuestra varilla con nuestro conector. Bien, hablamos del motor de combustión. Prácticamente representa la fuente de energía mecánica para que el alternador gire y genere pues la electricidad. En los grupos de electrógenos se emplean 4 tipos de motores. ¿Cuáles son? El motor de gasolina, el motor de diésel, el motor de gas natural y el de GLP. ¿Cuáles son los más usados generalmente? Pues son lo de diésel y lo de gas natural. E incluso hay grupos de electrógenos que dicen dual. Pues trabajan con diésel y también trabajan con gas natural. Con esos dos consumibles puede trabajar. Existen gran variedad de motores de combustión interna en el mercado, eso es cierto, pero el empleado normalmente es este motor de 4 tiempos. El primer tiempo es el tema de la admisión, donde se hace la mezcla del aire, ¿no?, con el combustible, ¿no? Lo que hace, pues, ingresa un poco del combustible y aquí tenemos una bujía, ¿no? Hace la combustión, comprime. El segundo paso o tiempo sería la compresión de la mezcla, y como tercer paso o tercer tiempo sería lo que es ya la explosión, ¿no?, la combustión, y como cuarto tiempo tenemos ya el escape de los gases. Así trabaja, pues este es el mecanismo que trabaja el grupo, el motor de combustión, ¿no? Dentro del motor de combustión tenemos lo que son los pistones, ¿no? Tenemos los pistones, tenemos pues lo que es la biela. Esta es la biela, este brazo es la biela, y tenemos pues a todo alrededor este cigüeñal. Este sería el eje, ¿no? Este sería el eje donde pues está acoplado el ventilador, mediante transmisión está acoplado las fajas para el alternador, todo. Ahora, ¿cuál es el alternador? La energía eléctrica de salida que se produce por medio de un alternador con eje horizontal acoplado al motor, ¿no? Este es el acople. Acá se acopla lo que es el motor de combustión y luego pues genera la electricidad mediante una corriente. Esto genera corriente alterna, ¿no?, mediante unos campos electromagnéticos. Ahora, ¿cuál es la composición, los componentes internos que tiene un alternador? Pues normalmente podemos encontrar dos zonas, ¿no? La zona del alternador de inducción giratorio y lo que es el alternador de campo giratorio principal. Podemos encontrar como todo motor, ¿no? Tenemos el estator, tenemos el rotor. De igual manera acá en el alternador de inducción giratorio tenemos pues lo que son el estator excitador, pero para ello pues tenemos que tener o alimentar una entrada de corriente continua. Ya esto normalmente pues nosotros le inyectamos con la batería, pues, ¿no? Acuérdense que nosotros que en grupo electrógeno tenemos batería. Normalmente tenemos una batería de 12 voltios. Si tuviéramos dos, en total sería un grupo electrógeno de 24 voltios DC. Otro componente también importante es el motor de arranque. ¿Ya? Este motor de arranque es un motor también de DC. Es un motor de DC de corriente continua, el cual pues también va alimentado o alimenta a la batería, ¿no? La batería está alimentando para que pueda accionarse
este motor DC. Es uno de los sistemas más importantes dentro de los componentes que integra el grupo electrógeno para un funcionamiento exitoso. Transforma la energía eléctrica suministrada por las baterías y esta la transforma en energía mecánica. Y a la vez, esta energía mecánica de este pequeño motor, este es un pequeño motor nomás chiquito, ¿ya? Esta energía mecánica la transmite al motor de combustión, realizando la función de arranque del motor, ¿ya? Entonces, ¿cómo es? A ver, tenemos nuestra batería, ¿no? Nuestra batería del generador. Esto alimenta a la vez a un motor, al motor DC, este pequeño motor. Es un motor pequeño DC. Que a la vez este motor hace como un mecanismo de llave. Así como los autos, tenemos una llave, ya hace como un mecanismo de llave para el motor ya de combustión. Para el motor ya de combustión y pueda hacer el mecanismo, ¿no? Pueda funcionar. Es así el proceso, así es el flujo, ¿no? El flujo es así. O sea, la batería alimenta pues a este pequeño motor de arranque. Este sería mi motor de arranque, ¿ya? Y este motor de arranque pues mediante la energía mecánica acciona ya al motor de combustión. El motor eléctrico, como le dije, es un motor de corriente continua, ¿no? Otro componente también son las baterías, ¿no? Las baterías son acumuladores y proporcionan energía eléctrica para el motor de arranque, no para el motor de combustión. Acuérdense, en grupos de electrógeno estamos hablando de dos motores: el motor de combustión, ¿ya? Y el motor de arranque. En este caso el motor de arranque es un motor pequeño, nada más. Proporciona la alimentación eléctrica demandada por los elementos electrónicos que lleva incorporado el grupo de electrógeno. Generalmente en grupos de electrógenos de capacidades mayores, los alternadores requieren de voltaje de 24 voltios y solo tenemos, comercialmente hablando, de 12 voltios. Entonces, ¿qué se hace? Si nosotros tenemos grupos de electrógenos que nos consumen 24 voltios, pero comercialmente hablando solamente tenemos baterías de 12 voltios, bueno, lo que tengo que hacer y lo que se hace es solamente una serie. Conecto mi terminal positivo y mi terminal negativo de la batería a la otra positivo de la batería y ya tranquilamente tengo pues en serie. Cuando hago en serie, ¿qué es lo que hago? Si tengo 12 voltios y 12 voltios, se suman el voltaje. O sea, se aumenta el voltaje, pero se mantiene el amperaje. Es en serie. Ahora, digamos, si por ahí no quiero aumentar mi voltaje, pero sí quiero aumentar el amperaje, lo conecto en paralelo, ¿no? Tengo 12 voltios, 12 voltios, igual, a la salida tengo 12 voltios, pero el amperaje ya aumenta, ¿no? La suma sería de los dos. Ahora, ¿qué pasa si quiero aumentar voltaje, pero también quiero aumentar amperaje? Lo que tengo que hacer es, pues, tengo que aumentar mayores baterías y jugar con ello, ¿no? En este caso se aumentó 4 baterías, se colocó tanto en serie como también en paralelo. Y esto me da pues ya 24 voltios y 600 amperios. Bueno, como les comenté, normalmente hay grupos de electrógenos pequeños que trabajan con solamente una batería, nada más. Pero generalmente vamos a encontrar de este modelo, o sea, de este diagrama de conexión de batería. O sea, vamos a encontrar grupos de electrógenos de 24 voltios. Vamos a encontrar dos baterías. El ventilador es el encargado de proveer de manera forzada el aire fresco al sistema de refrigeración del grupo electrógeno. Este es el ventilador, el cual está acoplado al eje, ¿ya? Está conectado al eje del motor de combustión.
en grupos con cabina, extrae de su interior el aire caliente y a la vez refresca al radiador. Es una pieza fundamental para la operación de grupo electrógeno. Claro, en los que son estos grupos electrógenos así cerrados, con cabina, pues su fusión es un poco extraer el aire caliente que tiene interno y pues refrigerar también. El silenciador también es muy importante que tenga un grupo electrógeno. Es un tubo cilíndrico colocado en la salida del motor para reducir la emisión de ruido. ¿Ya? Actualmente, pues los fabricantes tienen técnicas de montaje y aislamiento para minimizar este problema. Ahora, para evitar pérdidas de carga, es regla general aumentar el diámetro del tubo 10 milímetros cada 10 metros. Normalmente nosotros tenemos un grupo electrógeno y en la parte superior tenemos lo que es, acá tenemos el motor de combustión, tenemos el generador, todo. Pero acá en el motor de combustión tenemos lo que es el tubo de escape, ¿no?, de los gases. Y luego pues se monta lo que es, puede ir también vertical o también puede ir horizontal, ¿ya? Acá se monta el silenciador, luego sigue el tubo de escape, los tubos de escape y tranquilamente pues para que bote al ambiente pones un sombrero chino para que no le entre la lluvia y tranquilamente ahí bota pues todos los gases. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Que cuando la altura es mayor a 10 metros, pues tenemos que aumentar el diámetro del ducto, ¿no? Aumentarle 10 milímetros para que no haya esa pérdida de carga. El depósito de combustible, denominado también tanque de combustible, se sitúa generalmente en la estructura que soporta al motor y al alternador por aprovechamiento de espacio. Mediante una bomba de traseo es direccionado al sistema de inyección del motor. Ahora, este tanque generalmente es construido para dar una autonomía de grupo electrógeno de 8 horas nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué les decía yo? Si yo quiero aumentar mi autonomía mayor a 8 horas, pues puedo yo suministrar aparte, ¿no?, o fabricar aparte, que me construyan y me instalen un tanque adicional de solamente de combustible, ¿no?, del combustible. Y esto pues me puede ya, dependiéndole a dimensiones del tanque, pues me puede ya durar ya no 8 horas de autonomía, sino ya más de 48 horas de autonomía. Obviamente va a depender de la capacidad del tanque de combustible que se está agregando. La base estructural o bancada del grupo electrógeno. La bancada de la estructura prácticamente son estructuras metálicas fabricadas de perfiles o chapa desplegada con superficies rígidas para soportar el grupo electrógeno. Normalmente, como les comenté, son de canales tipo C, son soldadas. Y miren acá se ve mucho mejor lo que es este componente, el antivibratorio, ¿no? Están colocados en las patas o en las cimentaciones, ¿no?, en los puntos de apoyo del alternador con el generador. Estos son los componentes antivibratorios. También podemos encontrar de esta manera los elementos que brinden amortiguación al conjunto de motor alternador a través de soportes elásticos, realizando el acoplamiento entre los elementos principales del grupo y la estructura, de forma que elimina la transmisión de vibración sobre la misma. El objetivo de estos antivibratorios pues es eliminar, ¿no?, la vibración que se genera al momento del arranque.
Otro componente es el filtro de aire. La función del filtro es retener las impurezas del flujo de aire que entra al motor. Pues como ustedes saben, cómo trabaja un motor de combustión, ¿no? Tiene que tener pues lo que es el combustible y el comburente, ¿no? En este caso el combustible, si hablamos de un motor de petróleo, sería el diésel, y el comburente sería pues lo que es el aire, ¿no? Para que haya una combustión, para que se genere una combustión, ahí para un poco recordar la clase de química, pues se tiene que tener un poco de aire. Entonces, para ello sirve esto. Para ello que todo grupo electrógeno tiene un filtro de aire. Porque del ambiente capta un poco de aire, pero para no dañar el motor, ¿no? Para que en todo aire siempre hay partículas de suspensión. Entonces, este filtro capta ello, ¿no? Capta todas las partículas de suspensión y ya entra pues aire más puro y puede hacer la combustión y puede trabajar tranquilamente el motor. Este elemento asegura la buena calidad de la mezcla aire-combustible que integra los cilindros a través de las ruedas. Los filtros deben ser cambiados cada 500 horas o un año a lo que ocurre primero. Estos filtros tipo canastillas normalmente también están cubiertas, ¿no? Tienen su cubierta, el cual pues se puede desmontar tranquilamente con estos mecanismos. Y se recomienda que se cambien. No se recomienda solamente limpiar, sino que se tiene que cambiar sí o sí. Tenemos el cuadro de control de maniobra, ¿no? Es el encargado de gestionar el arranque y la parada del grupo electrógeno, bien sea de manera manual o de manera automática a través del tablero de transferencia. Y nosotros tranquilamente podremos arrancar un grupo electrógeno de manera manual. Ponemos el botón manual y start y enciende tranquilamente. Pero también podemos dejarlo con un botón de manera automática. Y cuando se va la energía, pues el grupo electrógeno va a trabajar. Entonces, obviamente, por criterio nosotros deberíamos dejarlo en automático, ¿no? ¿Cuándo se usa manual? Pues para hacer pruebas. Cuando se hace mantenimiento, nosotros hacemos pruebas de manera manual para ver que está arrancando, ¿no? Este es el tablero de transferencia automática. Ya, normalmente tenemos esta pantallita que ustedes ven, ¿ya? Que parece un HMI, pues prácticamente se le dice Deep Sea Electronics. ¿Ya? Es una pantalla muy conocida en todos los grupos electrógenos, ¿ya? ¿No? El cual acá integra todo la parte de la red eléctrica, ¿no? Le está llegando alimentación de la red eléctrica. Esto hace referencia a la planta y esto hace referencia al grupo electrógeno si está en funcionamiento o no. En este caso todavía está apagado el grupo electrógeno. Tenemos el botón stop, el start, automático. Ya vamos a ver más adelante qué significa cada botón de esta pantalla. Y tenemos pues obviamente su llave térmica para lo que es del grupo electrógeno, el alternador. Como les comenté, esta pantallita siempre lo vamos a encontrar en los grupos electrógenos. Ya lo encontramos en el tablero de transferencia automática. Y por acá nosotros pues podemos encontrar lo que es el botón de parada, ¿no? Podemos también seleccionar si queremos arrancar en modo manual, seleccionar el modo de testeo, verificar que acá está alimentando, seleccionar el modo automático, si yo quiero que trabaje en modo automático, y acá es silenciar la alarma. A veces cuando ocurre bajo nivel de combustible o bajo nivel de voltaje o de frecuencia, pues se genera una alarma, empieza a sonar. Entonces, esto es cuando acá podríamos
eliminar ello. Y este sería el arranque de manera manual al motor, al grupo electrógeno. Bueno, entonces prácticamente es la pantalla, el display, y tenemos lo que son los botones, ¿no?, de navegación. A ver, ¿qué significa estas luces? Acá tenemos luces, unos LEDs, si se dan cuenta. Prácticamente para este caso, este LED indica que el generador está disponible, está alimentando. En este caso, este otro LED indica que pues el bus está cerrado, ¿no?, el camión está cerrado. Y en este caso, para esta imagen que se ve de una torre de alta tensión, indica que la red que viene de la empresa que me suministra la parte eléctrica, pues está correcto, está disponible. Ahora, esta pequeña pantalla nos puede mostrar diferentes parámetros, ¿no?, respecto al motor. ¿Qué me puede mostrar? O sea, ¿qué puedo encontrar dentro de esta pantalla, ¿no? Pues prácticamente para el motor, respecto al motor de combustión, pues yo puedo encontrar la velocidad del motor. No, si yo quiero saber la velocidad, pues navegando en esta pantalla yo puedo encontrar estos parámetros, ¿no? La velocidad del motor, la presión del aceite del motor, la temperatura del refrigerante, la tensión de la batería del motor. Puedo ver el tiempo de funcionamiento del motor, puedo ver el nivel de combustible del motor, la temperatura del aceite, la presión del líquido refrigerante, la temperatura de entrada, la temperatura de escape, la temperatura de combustible, la presión del tubo, la presión de combustible, el consumible, ¿no?, el combustible usado, el nivel de combustible. Ahora, si se dan cuenta, hay algunos que tienen una especie de asterisco, ¿no? ¿A quién dice? Esto es adicional. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ustedes adquieren esta pantalla ya viene, por defecto, viene por algunos parámetros ya programados, ya como son la velocidad del motor, ¿no?, la presión del aceite. Pero para estos casos, que es la presión del tubo, la presión de combustible, ¿no?, entonces nosotros deberíamos agregar algunos sensores o transmisores, ¿no?, para que puedan comunicarse con mi motor, ¿no?, y luego conectarlo a la pantalla, ¿no?, a esta pantalla, y me pueda mostrar todas estas variables para poder monitorear. Ahora, respecto al generador también, esta pantalla también me puede mostrar varios parámetros para el generador, como son la tensión del generador entre fases neutros, la tensión entre fase-fase, la frecuencia del generador, a qué frecuencia me está generando el generador, la intensidad de corriente del generador, la intensidad de corriente del generador a tierra, la carga del generador en porcentaje, la carga del generador en kilowatt-vatios, ¿no?, el factor de potencia, y así, diferentes parámetros que me puede mostrar esta pantalla, ¿no?, para el generador. También hay pantalla, ya depende de la configuración, que me puede mostrar también otros campos, pero ya de la red de la alimentación que me está llegando. Entonces puedo yo verificar cuál es la tensión de la red, entre fase neutro, fase-fase, frecuencia de la red, intensidad de corriente de la red, la carga de la red, y así diferentes campos. Aquí le he puesto algunas alarmas, ya, para que ustedes puedan revisarlo. Las más conocidas, o las más comunes que se muestran en los grupos de electrógenos, pues son lo que es el bajo voltaje de batería. ¿Ya? Te muestran algunas advertencias. ¿Ya? Debajo, lo que podríamos hacer es de repente que el voltaje de la batería pues está límite, ¿no? Lo que ocurre normalmente es que
las baterías ya están en su vida útil, ¿ya? O que no está trabajando el equipo que alimenta las baterías. Entonces, ahí deberíamos descartar. Otro problema también es la baja presión que nos muestra. ¿No? Todos estos parámetros que ustedes ven, todos estos incidentes, alarmas, nos va a mostrar en la pantalla. ¿No? Nos muestra en esta pantalla, en este display. Y nosotros vamos a tener que verificar cuál es la causa raíz. Bien, vamos a pasar al procedimiento de mantenimiento, que es lo que se realiza en estos grupos electrógenos. Antes de ello, pues vamos a ver algunos atributos básicos, los tres campos importantes, que es el combustible, la lubricación y lo que es el filtro de aire y de combustible. Como les comenté, normalmente encontramos cuatro tipos de combustibles principales, que son el diésel, el gas natural, el GLP y la gasolina. Respecto a la lubricación, pues se bombea aceite lubricante a través de filtros de montaje externo para evitar que las partículas o elementos contaminantes dañen las partes internas. Se utilizan depósitos de aceite compensatorios para mantener el correcto nivel de aceite y refrigeradores de aceite externo. Esto más que nada un concepto del tema de lubricación que debe tener pues, un grupo electrógeno. Y también para que tengan en consideración los filtros de aire y de combustible, que son muy importantes. En todo mantenimiento siempre se tiene que cambiar todos los filtros. Cada cuánto tiempo se hace el mantenimiento o la inspección. Esto va a depender también del tipo del fabricante que le suministre pues, el grupo electrógeno. Cierto fabricante maneja también pues, sus estándares y recomienda pues, que cada ciertas horas o cada cierto tiempo se haga el mantenimiento. Para este caso, pues, cierto proveedor recomienda que a 50 horas se realice un mantenimiento de 250 horas. ¿Para qué involucra un mantenimiento de 250 horas? Pues 250 horas o semestral. Lo que ocurre primero. Pues en este caso se tiene que verificar la conexión de las baterías, hacer la limpieza, cambiar elementos de los filtros, hacer el arranque del motor en 3 ocasiones, verificar que todas las lámparas de cuadro eléctrico funcionen correctamente, verificar y revisar todos los relojes o indicadores del cuadro eléctrico y realizar la limpieza interna del grupo electrógeno para mantenimiento de 250 horas. Para un mantenimiento ya de 500 horas o anual, ¿no? Ya sea, si ocurre primero 500 horas, se realiza. Si no, pues anualmente se realiza el mantenimiento. Se tiene que verificar que los conductos de refrigeración no tienen escape, ¿no? Que no haya fisuras. Comprobar que todas las alarmas del equipo se muestren correctamente. Efectuar una limpieza completa del radiador del motor. Y pues acá nos recomienda hacer la consulta del manual del fabricante, ¿no? Ahora, para cada 1000 horas o anual ya recomienda pues la limpieza completa del equipo, limpieza del cuadro, la limpieza del tablero. Y para cada 3000 horas hacer el cambio del líquido refrigerante como indica el manual, ¿no? Normalmente en los grupos electrógenos, ¿ya? En mi plan de mantenimiento preventivo se realiza anualmente. Anualmente se realiza este grupo electrógeno. Obviamente que eso también va a depender mucho de lo que dice mi fabricante, ¿no? Porque de repente mi fabricante que yo adquirí el grupo electrógeno me dice, no, ¿sabes qué? Te recomiendo que realices el mantenimiento cada 500 horas o cada 3 meses, ejemplo, ¿no? Lo que venga primero.
Ah, ya. Bueno, voy dando seguimiento, ¿no? Si cada 3 meses veo que pues no está correctamente, pues yo ya puedo prolongar ese tiempo, ¿no? Ya no 3 meses, sino cada 6 meses, ¿no? Y si en esos 6 meses, pues el equipo está trabajando, pues ya no cada 6 meses, sino de repente cada año, ¿no? Cada año mantengo mi estándar ya de mantenimiento y pues incluyo anualmente un mantenimiento periódico, ¿no? De los grupos electrógenos. Bien, ahora, ¿qué trabajo se realiza en el motor? Pues primeramente se hace el suministro y también se reemplaza, se cambia lo que es el filtro de aceite. En este caso se está cambiando, este es el filtro de aceite. Se hace el cambio de estos filtros. Luego también se hace lo que es el suministro y reemplazo de los filtros de combustible. O sea, en este caso ustedes se dan cuenta, se pone una bandeja, una pequeña bandeja para que obviamente no todo este aceite no se derrame y se cambia estos son los filtros del combustible. También se hace lo que les comenté, ¿no? Se hace el reemplazo, sí o sí, de los filtros de aire. Este es un filtro de aire tipo canastilla. Yo me acuerdo que en este caso, seguramente ustedes también se van a topar ahí en planta, que a veces los filtros de aire no son comerciales. Ya, en este caso me pasó, no era comercial este filtro de aire, y que es lo que se realizó por la premura, solamente hacer un pequeño golpeteo para poder limpiarlo y nuevamente montarlo, pero montarlo de una manera provisional nada más, hasta que el fabricante, el proveedor que fabrica filtros ya lo tenga fabricado y poder montarlo nuevamente, ¿no? También se realiza lo que es el cambio de aceite del motor, ¿no? Nos apoyamos con unas galoneras para que pueda tranquilamente hacer el llenado, ¿no? del aceite del motor. Y también se hace lo que es la inspección y limpieza de los prefiltros y bombas del levante. También se hace el purgado y ajuste de las tuberías del sistema de combustible y el ajuste de la aceleración y parada. ¿Qué otro trabajo se realiza? Se tiene que hacer el cambio de las fajas de transmisión. ¿Ya? Estas fajas de transmisión, estas correas, se tiene que cambiar cada mantenimiento. Y mucho más si se ven que están cuarteadas, ¿no? Si se ven que están cuarteadas o de repente hay desgaste de una de las caras de estas correas o de estas fajas, pues se deben cambiar. Cambiar el líquido refrigerante también, hacer el llenado, suministrar un poco al tanque de refrigerante. Y también hacer el cambio de el relé de arranque. No, eso me dice el relé. Ahora, este relé de arranque, ¿qué alimenta? Ah, bueno. Lo que está alimentando de ingreso es la batería la está alimentando. Y la salida le está alimentando al motor. Acá está el motor, no se ve muy bien, pero al motor de arranque. ¿Se acuerdan de que había un componente de motor de arranque de ese? Para esto funciona el relé de arranque. Y hacer el cambio de mangueras hidráulicas. Se tiene que hacer el cambio de repente de las mangueras hidráulicas igual. ¿No? Vemos que por ahí hay un corte o están resecas o de repente están ahí con fisuras, pues se tiene que hacer el cambio de estas mangueras hidráulicas. ¿Para qué trabajo se realizan en el generador en sí? Pues se hacen son las pruebas de aislamiento y polaridad. Se tiene que inspeccionar las bobinas de campo, de armadura y la excitatriz. Se hace el tema del ajuste de la frecuencia con la tarjeta, acá tenemos la tarjeta ABR. Se hace una revisión del regulador de voltaje
revisión del estado de diodos. Internamente en el estator, ya del alternador, pues tiene diodos para poder rectificar el voltaje. O sea, hay que verificar el estado de los diodos. Y hacer el reajuste de conexiones. Nosotros tenemos que hacer, para poder realizar el tema del aislamiento, nosotros usamos lo que es este componente, ¿no? Inyectamos voltaje, ¿ya? Pero debe estar desconectado totalmente, ¿no? Debería estar todo desconectado para que no haya ninguna carga y nos dé una mala lectura, para ver el estado del embobinado del alternador. Acá está una pequeña prueba de resistencia. En este caso nos arroja pues el estator principal 50 megaohmios, el rotor principal 45 megaohmios, y pues está dentro, pues no, está dentro de lo permitido. Entonces el tema del aislamiento está correcto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los trabajos en su sistema de combustible? También es recomendable hacer una inspección de revisión de fugas, chequear el estado de conservación de las tuberías de entrada y salida del combustible, revisar la bomba de traseo del tanque externo al tanque diario y hacer la limpieza exterior, ¿no? De repente hay mucho polvo, mucha humedad, por ahí le entró un poco de lluvia, o de repente el mismo ambiente, que es un ambiente agresivo de la planta, pues hay mucha grasa. Bien, vamos a pasar al checklist de mantenimiento. Respecto a las pruebas y verificación de los parámetros de operación, nosotros tenemos que verificar con un formato el nivel de combustible, ¿no? Si está correctamente tenemos acá, este es un tanque adicional que se agregó ya para el tanque, y acá tenemos un visor, ¿no? Un visor para ver el nivel de combustible. Verificar también el nivel de aceite. Verificar el voltaje de las baterías y ver las borneras. Estas son las baterías. Siempre cuando ustedes instalen o supervisen, siempre es recomendable que coloquen con un marcador la fecha que se está montando, se está instalando las baterías, ya que ustedes saben que las baterías tienen también un tiempo de vida útil, ¿no? Normalmente entre 3 a 5 años, ¿no? Y también va a depender de si es que está lleno de fluido. Internamente las baterías tienen un fluido, tienen un ácido. Si ese ácido pues digamos, se está agotando, lo que puede ocurrir es que reviente la batería, se recalienta, las placas internamente tienen unas placas, y si eso se va recalentando y no tiene el ácido, no tiene el líquido, pues ocurre y me ha ocurrido que revienta la batería. Entonces tengan cuidado de eso, tienen que revisar que estén pues totalmente llenos de líquido, ¿no? Llenos de ácido. Y también el fabricante te dice que el ciclo de vida, el tiempo de vida útil de las baterías, pues normalmente ronda entre 3 a 5 años. Verificar también que con nuestro multímetro, nuestra pinza perimétrica, ya el voltaje, que acá le llegue 12 voltios, y también acá también que sea 12 voltios, ¿no? Verificar las fugas, ya sea de agua, aceite, combustible o refrigerante, la posición del selector automático, verificar la alarma del tablero de sincronización y revisar la válvula de combustible que está abierta. También verificar el filtro de aire y la faja del alternador, importante que no estén cuarteadas. Verificar los soportes del tubo de escape. Acá tenemos el tubo de escape, tenemos lo que es el silenciador y luego ya sigue nuevamente el tubo de escape. Verificar lo que es
toda la soportería, ¿no? Acá tenemos abrazaderas, tenemos lo que son los espárragos y la estructura, ¿no? Es una estructura realizada por tubos cuadrados, ¿no? Entonces verificar ello, ¿no? Que no estén oxidadas, ¿ya? Que no estén de repente, que estén pintadas totalmente la estructura. Ahora, la chimenea no es necesario que lo pintes, ¿ya? Porque con el calor, por acá pasa el vapor caliente, entonces cuando tú vas a querer pintar, va a ser en vano porque al día siguiente se va a salir la pintura, ¿ya? Entonces va a ser en vano tratar de pintar, al menos que los pintes de una pintura pues que resista alta temperatura, ¿no? Pero obviamente va a ser un gasto innecesario. Verificar la limpieza y el estado del equipo. Monitorear las RPM del motor. Verificar la temperatura del refrigerante. Verificar la presión de combustible y también verificar la presión del aceite. Estos parámetros obviamente se verifican cuando ya se hace el arranque, ¿no? Se hacen las pruebas en vacío. Entonces, cuando se hacen las pruebas en vacío o las pruebas con carga ya, pues se va a verificar en la pantalla, en el display, se verifica todo ello. Ahora, en el tablero de control, ¿qué se recomienda? Hacer la limpieza del solvente con solvente dieléctrico de todos los terminales y bornes, ¿no? Y bornes. En este caso se está haciendo una limpieza, ¿ya?, de este sensor de nivel para ver el nivel del refrigerante. Igual se está haciendo con aire comprimido y con solvente dieléctrico los terminales del alternador, la limpieza. Y también ya del generador, vamos a hacer la limpieza del generador que está totalmente con mucho polvo, ¿no? Se hace la limpieza. Se tiene que inspeccionar y evaluar los componentes internos, ¿no? Todo lo que son el tema de los contactores, las llaves térmicas y también esta batería. Esta batería alimenta a la batería en sí. Este es un cargador. ¿Dónde está? Acá está. Acá tenemos la batería del grupo electrógeno. Cuando el grupo electrógeno trabaja, ¿ya?, cuando está trabajando, ¿quién es el que alimenta la batería? Porque las baterías obviamente se van consumiendo, ¿no? Se van consumiendo como toda batería, como el celular de la batería se va consumiendo. Entonces, pero ¿quién es el que lo recarga? Cuando trabaja el grupo electrógeno, el que recarga es el alternador, ¿ya? Este alternador ese alternador es el que recarga la batería. Ahora, pero ¿quién recarga cuando el grupo electrógeno no está trabajando? Porque también cuando no trabaja las baterías, cuando tú no usas las baterías, pues igual se van de gas, van bajando de voltaje, ¿no? Y entonces cuando no trabajan los grupos electrógenos, este es el cargador. Este negro que ven acá ustedes, este es el cargador. Ya. Ahí es donde, pues, cuando el grupo electrógeno no trabaja, pues este es el cargador que alimenta al grupo, a la batería. Y luego tenemos que regular el ABR. Ahora, ¿qué es el ABR? ¿Qué es este famoso ABR? Si ustedes se dan cuenta, esta es la placa del ABR. Esta es una placa electrónica, pero en la parte posterior tenemos lo que es estos potenciómetros, ¿no? Internamente tiene potenciómetros, voltaje, el estado de ajuste y el tema de la frecuencia. Nosotros podemos regular con un perillero, podemos regular el voltaje, aumentar el voltaje y disminuir, y también aumentar o disminuir la frecuencia, ¿no? ¿Pero qué es el ABR? El ABR es un regulador automático de voltaje.
¿ya? Nosotros cuando ponemos en marcha, cuando hacemos ya las pruebas en marcha con carga, pues tenemos que regular, ya que cuando nosotros ponemos en marcha, a veces en la pantalla, en el tablero de transferencia automática, en el display nos va a mostrar los 3 voltajes de las 3 fases, las 3 líneas. Y a veces nos va a mostrar en uno 210, otro 212, 214, digamos, ¿no? Entonces, yo no puedo trabajar con ello, ¿no? Yo tengo que trabajar con 230. Entonces yo voy regulando con mi potenciómetro, con un perillero, voy regulando y vamos a ver que va a estar aumentando el voltaje. Y tengo que dejarlo aproximadamente a 230. También tenemos que verificar cuando ya se hace la puesta en marcha, verificar pues el voltaje de la batería, ¿no? En este caso las baterías están en 27.2. Voltaje del sistema también, ¿no? Está llegando a 220 voltios. La corriente, verificar la corriente y verificar la frecuencia, que la frecuencia está en 60 Hz. En este caso está en 60.1, está bien, está correcto. Ahora, ¿qué se realiza en el tablero de transferencia automática? Pues se tiene que revisar el modelo, ¿no? El modelo de esta pantalla de acá. Hacer el diagnóstico de alarmas. Hacer la prueba de funcionamiento con carga y en vacío. Mediante este módulo, esta pantalla. Hacer la limpieza con solvente eléctrico de los terminales. Con el ajuste. Ajuste de conexiones. Todo lo que involucra ya la parte eléctrica, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo es un informe técnico para estos trabajos de los grupos electrógenos? Para ello, antes de ello, les voy a... He tenido preparado acá algunos incidentes, algunas causas y unas soluciones que nos vamos a encontrar ahí en campo. Respecto al cuadro eléctrico, cuando nosotros hablamos del motor, cuando el motor no arranca, el motor de arranque a veces no gira, este motor DC, pues una causa posible es que las baterías estén defectuosas. Acuérdense que las baterías son las que alimentan al motor de arranque. Y ese motor de arranque ya te da un pequeño mecanismo, una energía mecánica al motor de combustible. Entonces, si las baterías no están defectuosas, pues obviamente se tiene que cambiar la batería. El otro problema, otra causa, podría ser que estén desconectar la batería, ¿no? Están abiertas de repente. Entonces deberíamos sustituir el sistema de arranque. Otro problema podría ser también, o otro incidente, es que el motor de arranque funcione correctamente. Entonces, una posible causa podría ser la falta de combustible, y lo que tenemos que hacer para solucionar es llenar pues el depósito de combustible. Respecto ya al equipo, si hay una alta tensión en vacío, todos estos incidentes nos va a mostrar en el display, en la pantalla. Tenemos un display y ahí nos va a indicar todos esos incidentes o esas fallas. Entonces nosotros podemos interpretar que podría ser de repente, si es una alta tensión de vacío, pues una velocidad excesiva. O de repente hay un fallo en el alternador. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues contactar al servicio. Ahora, si hay un fallo en el alternador, primeramente tenemos que megar. Hacemos el megado, y si está correctamente el megado del aislamiento, pues no hay problema. Ahora, muy poco ocurre de que hay bajo aislamiento, ¿ya? Porque si hay bajo aislamiento, lo que
puedes hacer es que rebobines el generador. Ahora, rebobinar un generador, pues prácticamente es comprar otro grupo electrógeno, porque es muy elevado el costo al momento de rebobinar un generador. Bueno, para pasar a los informes técnicos, como siempre les comento, pues deberíamos tener nosotros observaciones, ¿no? Observaciones en campo de los trabajos. ¿Cuáles observaciones nos vamos a encontrar en los grupos electrógenos? Pues que las fajas están cuarteadas o resecas. Todas estas fajas están cuarteadas o resecas y se deberían cambiar. Que el filtro de aire, pues, está totalmente saturado, ¿no? Y la estructura que cubre el filtro de aire, pues, están oxidadas. Y también que las mangueras hidráulicas, los conectores, totalmente oxidados, resecos, cuarteados. Otras observaciones es que el voltaje de la batería no es correcto de repente. También que los terminales, estos terminales de las conexiones, del cable de conexión de las baterías, de repente ya estén sulfatadas, ¿no? Como son de cobre, a veces están sulfatados o con mucha suciedad. Se tiene que cambiar. Acá en este caso se ha cambiado las fajas y también la faja del alternador. Verificar también que se encontró totalmente pues, con suciedad, ¿no? El alternador. Y con bajo nivel de refrigerante. Una observación fue que se encontró con bajo nivel de refrigerante y se tuvo que obviamente levantar una observación poniendo mayor refrigerante. Ahora, en los mantenimientos normalmente los proveedores te hacen un acta de conformidad. Ya te ponen el equipo, ¿no? La marca, el modelo, la serie también del motor, la serie del alternador y las horas de trabajo, ¿no? El horómetro, donde indica pues cuál es el trabajo que se realizó, bueno, toda la conformidad como supervisor de mantenimiento, como jefe de mantenimiento, y en este caso pues el técnico o el ejecutante pues también valida el trabajo que ha realizado. Hay otros también formatos de informes de servicio, ¿no? Que te entregan algunos proveedores, donde puedes encontrar el modelo del generador, bueno, el motor, las series, ¿no? Siempre es recomendable tener el código de la serie del motor y el alternador. Y también tener registrado lo que es el horómetro. Importante, dar seguimiento al horómetro para hacer el mantenimiento correspondiente. Una pequeña descripción del mantenimiento preventivo, algunas evaluaciones, ¿no? El equipo se encontró en modo automático y lo que se realizó, la ejecución, ¿no? Se realizó el cambio de filtros de aceite del motor, se realizó el cambio del líquido refrigerante, se realizó el cambio del filtro primario y secundario del aire, se realizó el cambio del filtro de combustible, también se cambió una batería de 17 placas. ¿Cuáles son las pruebas realizadas? Pues se realizó las pruebas en vacío, el cual me botó 380 voltios con una frecuencia de 60 Hz y con una revolución de 1866 RPM. A una presión del aceite de 57 bar, la temperatura del motor 53 grados Celsius, ¿no? Y la batería de 14.5 voltios. Algunas conclusiones y recomendaciones del trabajo. Otro reporte, otro formato para que ustedes también puedan modificar o adaptar a su trabajo o entregarles a su proveedor, pues son estos reportes de servicio. De igual manera, siempre es recomendable poner el modelo, ¿ya? Y la serie.
la serie del motor y el alternador. Y también pues las horas, ¿no? El horómetro. Bueno, como ustedes se dan cuenta, siempre todo mantenimiento, ¿ya? Al momento que ustedes supervisen, tienen que verificar que se haya cambiado el filtro de combustible, el filtro de aceite, el filtro de aire, que se haya agregado, que esté correctamente a nivel el aceite, el refrigerante, y hacer las pruebas eléctricas, ¿no? Cuánto me arrojó con el multímetro el voltaje de la línea en línea, la línea neutro, la frecuencia, el voltaje de la batería. Y la parte mecánica también, la presión de aceite, la temperatura del refrigerante y las RPM del motor. Recomendable, está correcto. Siempre es 1800, 1840, 1820, pero está ahí, en ese rango, 1800. Y acá tenemos este famoso ABR. Este ABR, como les indiqué, en este caso se puso en marcha. Si se dan cuenta, está en modo manual. Acuerdo que hacemos pruebas de modo manual. Primeramente se presiona este botón y luego se presiona este botón verde de inicio. Y está en modo manual. Entonces, si ustedes pueden percatarse, te botan los 3 voltajes. En este caso es 219 voltios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy con el perillero, me voy al ABR, en la parte donde dice voltaje, yo voy regulando y me va a aumentar mi voltaje. Ya no va a ser 219, sino va a ser 223 voltios, ¿no? Y así voy a estar aumentando más, ¿no? Eso es un potenciómetro, voy girando hasta un 230 voltios. Ahora, para poder navegar, también es recomendable, ya que les he preparado las pequeñas imágenes del trabajo para que ustedes puedan, capaz por ahí les toque manipular, ¿no? De repente un grupo electrógeno, o también pues pueden ahí verificar los parámetros, no, no afectan nada, si tranquilamente puede trabajar el equipo, ustedes pueden verificar los parámetros y no va a parar el equipo. Entonces, con este botón, ¿no? Con este botón de color negro, yo puedo pasar, ¿no? O verificar los parámetros. En este caso me está verificando las potencias, ¿no? Acá me puede verificar, presiono nuevamente, ya me bota lo que son las RPM, luego presiono nuevamente, me está botando lo que es ya las horas de trabajo, nuevamente presiono, ya me bota lo que es la batería. En este caso eran 2 baterías de 12 voltios, debería normalmente medirme, teóricamente me debería botar 24 voltios, pero en la práctica no ocurre eso, ¿no? A veces ocurre un poco más, un poco menos, pero está dentro, está 26.5 voltios. También me indica las horas, acá están las horas, en qué hora está. Y acá les tengo preparado unas imágenes, pero antes de esto les voy a mostrar los formatos de informes. Un momento, por favor, para que ustedes puedan ver qué formatos se manejan en los grupos electrógenos. Estos formatos, pues ustedes pueden editarlo, no hay ningún problema. Yo los he compartido ahí con el área de administración. Ok, listo, a ver.
Vamos a compartirles el acta de entrega. Siempre es servicio de mantenimiento de grupos electrógenos. Es un acta de conformidad prácticamente, ¿no? Donde el ejecutante valida indicando pues que se culminó, ¿no?, el trabajo de mantenimiento y él entrega pues a su cliente, ¿no? En este caso al área de mantenimiento, que puede ser al supervisor de mantenimiento, al jefe de mantenimiento, al planificador, a la persona que está encargada de la recepción de este acto de conformidad, ¿no? Se pone, bueno, la orden de compra, algunos alcances del servicio, que es lo que incluyó, en este caso, un grupo electrógeno diésel. El motor, ¿qué motor fue? Es una marca tal. ¿Qué trabajo se realizó? Pues se suministró filtros, aceite, todo ello. ¿Qué trabajo se realizó en el generador? De igual manera, ¿no? Son pruebas de aislamiento, ajustes de frecuencia, revisión del regulador. ¿Qué trabajo se realizó en el tablero de control? Bueno, prácticamente limpieza, inspección, ajustes de las conexiones, regulación del ABR. Respecto a su sistema de combustible, pues prácticamente inspección, que no haya fugas, y verificar los parámetros del proceso, ¿no? Verificar el nivel de combustible, de aceite, de voltaje, las baterías, las RPM del motor. Verificar también los parámetros eléctricos, como son el voltaje, tanto de la batería como el voltaje del sistema, y la frecuencia. Y bueno, ¿no?, el tablero de transferencia también se hace la revisión del módulo. Y por último, lo que son los desechos, ¿no?, como son el tema del aceite, los filtros que se cambiaron, los filtros tanto de aire, ¿no?, los trapos que se usaron deberían estar pues en un ambiente de residuo, ¿no? Y obviamente ya se pone pues el nombre del personal que valía el trabajo. Es un formato de acta de conformidad. Ustedes tranquilamente pueden cambiar el logo de su empresa o pueden adaptar. También tengo la constancia de operatividad. Siempre es recomendable, ya esto sí es obligatorio y también es auditable. Te van a auditar. Cuando te auditan, venga el auditor a la empresa y pues te diga ahí dónde está la constancia de operatividad o sustento del mantenimiento. Pues una de ellas es esto, ¿no? Puedes tú sustentar tranquilamente que se realizó el mantenimiento, ¿no?, de dicho grupo, ¿no?, con dicho modelo del generador. ¿Qué fecha se realizó? Se realizó dicha fecha, ¿no? También adjuntando el informe tal, y obviamente pues firmado por el supervisor encargado. Ahora, ¿cuál es el informe? Pues esto de acá. Este es un formato de informe técnico. Acá está. Acá ustedes también pueden modificarlo, no se preocupen. Pueden modificar el logo de su empresa o el área de trabajo, un instructivo y prácticamente el mantenimiento de reparación. Se pone quién elaboró, el jefe de mantenimiento o el asistente, revisado por el jefe de mantenimiento, el supervisor, y aprobado pues, por la gerencia. Bueno, algunos prácticamente son algunos índices, los objetivos de este informe, el alcance del informe y las actividades que se realizaron, ¿no? Primeramente se hizo una charla de 5 minutos, se hizo el tema de la limitación de la zona con algunos caballetes, ¿no?, con cinta de peligro, o de repente con unos conos de seguridad. Se hizo una inspección del personal, indicaciones, recomendaciones para trabajos seguros, hacer el tema del ATS, el tema de repente si trabajo de alto riesgo, de repente un PETAR, ¿no? O sea, ya tema de gestión documentaria de la gente de SOMA, ¿no?, la gente de seguridad industrial.
Igual unos datos del equipo, los trabajos que se van a realizar y obviamente pues un panel fotográfico, ¿no? De los trabajos que se han realizado tanto antes y después. En este caso se hizo el cambio de los filtros de combustible, cómo se encontraban y luego cómo se encontró, los filtros nuevos, cómo se dejó, el cambio de filtros del aceite también, el antes y el después, cambio de aceite, cambio de refrigerante, las mangueras, ¿no? Las mangueras también que se encuentran resecas, hacer el cambio también de las abrazaderas de las mangueras, cambio de las fajas, cambio de relé, ¿no? Como estaba antes y como ya actualmente quedó, ¿no? El relé antiguo, el relé que se cambia. Y la limpieza, ¿no? Limpieza con limpiacontactos, con solvente dieléctrico. Verificar los parámetros eléctricos de las baterías, igualmente el tablero de transferencia y los valores, ¿no? De medición del aislamiento, el megado. Algunas observaciones, siempre es recomendable en todo informe técnico tener las observaciones. En este caso, durante el mantenimiento realizado y revisión, se verifica que el calentador del motor no está operativo. Ah, ok. Como olvidaba, en los grupos de electrógeno, ya, en el generador, pues tienen estos calentadores, ya. Entonces siempre es recomendable que esté habilitado el calentador. ¿Por qué? Algunos le llaman calentador, algunos le llaman deshumedecedores, ¿ya? Lo que hace es eliminar la humedad, elimina la humedad al generador, ¿no? Para que no, pues, no baje el aislamiento y no ocurra ninguna falla. Siempre es recomendable. Según las resistencias que se colocan ahí en el generador. Otra observación, tampoco estaba trabajando la resistencia del generador, se sugiere implementar, ¿no? En este caso no estaba habilitada la resistencia del generador. Se hace seguimiento del circuito de alimentación auxiliar y se conectaron las resistencias de calentador del motor y se generaron quedando operativos y funcionando. Y las recomendaciones. Se recomienda tener encendido la resistencia calorífica del generador, ¿no? Para eliminar la humedad. Implementar la realización de inspección cada 3 meses para mantenimientos rutinarios, donde se ejecute limpieza de generador, sistema eléctrico, lavado con solvente dieléctrico. Se recomienda que el cuarto del grupo de electrógeno contar con una bandeja antiderrames, no tenía. Realizar un mantenimiento cada 6 meses de las baterías. Se recomienda que la llave que está en el tablero empotrado que alimenta el grupo electrógeno debe estar dentro del tablero transferencia. Ah, ok. En este caso me acuerdo que la llave que alimentaba el tablero estaba aparte, estaba a 2 metros, 3 metros, estaba en un tablero aparte. Entonces esto estaba, pues, había una observación. La llave que alimenta debería estar, la llave general que alimenta el tablero debería estar dentro del tablero. Estaba en otro tablero acondicionado. Y realizar el mantenimiento del grupo electrógeno cada 6 meses o 250 horas, según lo que llegue primero, ¿no? Este es un informe para que ustedes puedan modificarlo y puedan adaptarlo, ¿no?, a su área de trabajo. Y también es recomendable realizar un acta, ¿no?, un acta de inicio de prestación de servicio. Esto más que nada, pues, realizan las personas que hacen servicios. Las personas que brindan servicios de mantenimiento, bueno, ahí tienen un formato, un acta de inicio de que se ha prestado trabajo o que se inició el trabajo del mantenimiento. Algunas descripciones, prácticamente el personal que ha hecho el trabajo, ¿no? El supervisor en campo, el prevencionista, el personal de seguridad, el supervisor de obra.
Esos son los en el mantenimiento de grupos eléctricos. Bien, retomando ya, esta es una experiencia que justo me acabo de ocurrir esta semana. Esta semana, como les comenté al inicio, estamos instalando un grupo electrógeno tipo container. Miren, ¿no? Si se dan cuenta en la primera imagen, ¿ya? En la primera imagen tienen pues este grupo electrógeno. Bueno, estamos poniendo en marcha, ahí en planta, para el área de oficinas. El área de oficinas no tiene un grupo, un grupo electrógeno para que se pueda abastecer, ya que nosotros en esta planta de cada cierto tiempo se para yendo la energía. No hay caídas de voltaje, caídas de tensión y se va la energía. Entonces, este grupo electrógeno se adquirió. Es un grupo electrógeno chino, se importó de China y vino de un container, ¿no? Internamente está todo ahí, los componentes. Se hizo un mantenimiento, se hizo también la instalación de la red de gas, ¿ya? Trabaja con gas natural, ¿no? Entonces se instaló todo, ¿no? Se hizo un proyecto de montaje, instalación, tanto la parte eléctrica, mecánica y también el tema de la red de gas. Y justo creo que la próxima semana tenemos, creo que, la capacitación de la red de gas. Entonces, ahí vamos a tocar de medio, ¿no? En este caso se instaló, este es el silenciador, ¿se dan cuenta? Ahí está, el montaje es con un tipo brida, pernos, bridado, ¿ya? Y se tuvo que hacer unos tensadores con unos alambres para que, pues, obviamente, que este silenciador es de grandes dimensiones, tiene un cierto peso, y hay para que quede totalmente fijo, de repente por mucha, puede ocurrir, ¿no? Corre mucho viento esa zona y se ha puesto estos tensadores para que quede totalmente fijo y seguro. ¿Qué es lo que está pendiente acá? Todavía está pendiente poner un poco el ducto, agrandar un poco y poner un gorro chino, ¿no? Un sombrero chino para que no le entre la humedad, la lluvia más que nada, ¿no? No le entre la lluvia, el polvo y también no le entre de repente por ahí algunos animales de repente. Internamente, ¿qué es lo que encontramos? Pues encontramos esta segunda imagen. Tenemos el generador. Este es la salida de los gases. Y ya se conecta con la brida al silenciador, ¿no? Este es el silenciador. Y este es el filtro de aire. Este es el filtro de aire. Este de acá este es un regulador. Toda esta parte de acá que vean acá ustedes es parte del conducto de la alimentación de la red de gas. Bueno, por acá hay un conducto todavía y acá está entrando el gas natural. Esto es un regulador. Y esta parte superior, en este caso, para otros equipos, por tema de seguridad, se recomienda poner un sensor de gas. Este va sensando el gas y por ahí fugas de gases, pues manda la alarma, no solo una alarma, un detector de gases. Y en esta tercera imagen, ahí donde está el problema. Nosotros estamos poniendo en marcha el grupo electrógeno de manera manual, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que al parecer, el equipo está arrancando el equipo por unos cuantos minutos, unos 2-3 minutos, pero luego se apaga automáticamente. Y nos bota una alarma, nos bota en el display. Ahí les tengo preparado un video, no se preocupen. En el display nos muestra que el voltaje y la frecuencia está por debajo, no llega la frecuencia a los 60 Hz, no llega el voltaje a los 220. Entonces, eso es un indicio de que es la tarjeta, es la AVR. Y ahí, revisando la tarjeta, nos hemos dado cuenta de que hay un pequeño ahí, falla en esa tarjeta. Esperemos que sea esa tarjeta, hemos sacado la duda. En su inicio pensábamos que era de repente que no le estaba llegando mucho
alimentación de la red de gas, porque prendía y luego pues se apagaba, ¿no? Pero se descartó ello viendo que sí llegaba a las RPMs. O sea, el alternador generador sí está trabajando. Está trabajando, sí llega a los 1800 RPM. Sí llega. Entonces, ahí se hizo el análisis causa-raíz y se identificó que se va a tener que cambiar esta tarjeta ABR, ¿no? Toda esa tarjeta. Aproximadamente esa tarjeta está costando alrededor de pues, unos 500 a $1000, va a depender también del modelo, ¿no? En este caso es un grupo de electrógeno chino, como les comenté, ¿no? de gas natural. Y este es el problema. Miren acá, en esta tarjeta nos hemos dado cuenta de que acá hay una especie de, parece silicona, pero no es silicona. Parece que había un corto, un pequeño corto ahí. Está como medio achicharrado. Está acá, ahí está como, hubiera un corto. Entonces también como que nos da ahí un plus más, ¿no? Una advertencia más de que ahí esa tarjeta está fallando. ¿Ya? Les comento, este grupo electrógeno vino el 2019 y quedó ahí. Se montó, nunca se puso en marcha porque lo que estaba pendiente era la alimentación, la convertida de la red de gas. Entonces, ya se instaló la red de gas, entonces ahí está el problema. Justo esta semana, justo el día de ayer nada más, hemos percatado de este problema y todavía estamos adquiriendo esa tarjeta para poder reemplazar y luego ver si es que arranca, ¿no? Debería arrancar, ese es el problema, esa es la observación que nosotros hemos dado, ¿no? Que esta tarjeta debería ser reemplazada. Y acá está el video, justo acá les he grabado, justo me acordaba que tenía esta clase y bueno, vamos a aprovechar en la grabación para que ustedes puedan ver. Un momento, por favor. Se van a dar cuenta de que... Un momento, voy a aumentar el volumen para que ustedes también puedan escuchar. Listo. Un momento. Ustedes se van a dar cuenta de cómo está arrancando. Arranca, pero... A ver, vamos a ver. Ahí se está arrancando el grupo electrógeno. Está llegando. Normalmente todo grupo electrógeno siempre poco a poco, ¿no? Esta es la red de gas. Este es el regulador. Está seteado a 30 milibar. Según la ficha técnica que consume este grupo electrógeno. Y estamos ahí con el compañero también grabando porque no sabíamos exactamente cuál era la causa raíz. Entonces, luego se hizo el estudio para hacer la causa raíz y se identificó que era la tarjeta. Ahí poco a poco está subiendo, ahí está arrancando, quiere arrancar. Ahí no se ve muy bien, pero en el display ahí nosotros nos percatamos que no está subiendo el voltaje. Y tampoco está subiendo la frecuencia. Quiere arrancar, pero ahí se para, miren. Al inicio nosotros pensábamos que de repente era el tema de la alimentación del gas. De repente no le está llegando mucho gas. Pero no, descartamos ello y nos centramos en la tarjeta, ya que en la tarjeta está para que pueda regular la frecuencia y el voltaje. Entonces ahí hemos llegado a la conclusión de que pues la tarjeta se va a tener que cambiar. Así que seguramente le voy a tener un video, seguramente una vez que se pone en marcha, voy a compartir este video de cómo ya está funcionando este grupo electrógeno.